Entonces ya llegamos al último de los orgánicos que vamos a ver ahora, que es el leiomioma. Ya este sí es un poquito más complejo, así que, y también vienen muchas más preguntas, así que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entra el leiomioma en el palco-EIN? Entonces, el leiomioma en el palco-EIN, deben recordar, acá está, vamos a hacer nuestro orden. Entonces, ya estamos acá en la L del leiomioma, ¿no es cierto? Entonces, estos leiomiomas, recuerden que es la patología neoplásica benigna ginecológica más frecuente de todas. Afecta a un 80% de las mujeres en edad fértil. ¿Ya? El 80% de mujeres en edad fértil tienen un leiomioma. Es la patología tumoral ginecológica más frecuente de todas. ¿Ya? Tenemos varios tipos que los vamos a conversar en un momento. Muy bien. ¿Cuál es entonces la definición? ¿Qué cosa es un leiomioma? Un leiomioma, recuerden, es una neoplasia. O sea, neoplasia significa que hay un crecimiento anormal de tejido. Neoplasia. Es benigna. Benigna significa que no tiene criterios de cáncer o de malignidad. ¿Cuáles son? No hay displasia celular, no hay infiltración de tejido y no hay metástasis. Esos son los tres criterios para decir que una neoplasia es benigna. No hay displasia, no hay infiltración, no hay metástasis. ¿Ya? Y el tejido que suele crecer irregularmente es el músculo liso. Es una neoplasia de músculo liso. Esta neoplasia de músculo liso es estimulada por progesterona y también por estrógeno. O sea, es dependiente de ambas hormonas. Se ha visto que tiene un componente familiar asociado a problemas cromosomales. ¿Ya? ¿Tiene un patrón familiar marcado? Sí. Es un poco más frecuente en las mujeres de etnia afroamericana. Es un poquito más en las pacientes de etnia afroamericana. ¿Correcto? Este es un tumor que crece sin cápsula. Sin cápsula. O sea, no forma una cápsula alrededor. ¿Ya? No se enquista, no se capsula. Crece simplemente. Y, como ves el dibujo, la mayoría de leiomiomas reciben su irrigación de ramas de la arteria uterina. La arteria uterina termina irrigando a los leiomiomas. ¿Ya? A los leiomiomas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la clínica? Entonces, para hablar de la clínica de un leiomioma, primero tenemos que conocer los tipos del leiomioma. Los tipos. Entonces, clásica e históricamente, si nosotros recordamos la estructura histológica de un útero, entonces esto que están viendo acá más oscuro es el endometrio, esto que están viendo más rosadito es el miometrio y lo que está por afuera será el epimetrio, ¿correcto? O la serosa, simplemente, el epimetrio o la serosa. Muy bien, entonces los miomas que están tocando al endometrio se llaman los miomas submucosos. Los miomas que están enterrados en el miometrio se llaman los intramurales. Y los miomas que están en contacto con el epimetrio o con la serosa se llaman subserosos. ¿Ya? Esa es la clasificación clásica. De lejos, el número 1 en frecuencia es el intramural. ¿Correcto? Luego le sigue los submucosos y finalmente los subserosos. En frecuencia. Sin embargo, el que más síntomas te genera es el submucoso, porque es el que da más hemorragia uterina anormal. Ese es su principal síntoma, entonces, o signo, ¿no? Entonces, el submucoso, su principal signo es la hemorragia uterina normal. Y como es
una lesión orgánica, yo les dije que el patrón de sangrado de las causas orgánicas es la metrorragia. Es la metrorragia. Ahí lo tienen, metrorragia. Muy bien, listo. Ahora, los miomas intramurales y los subserosos, mientras van creciendo, como están enterrados en el miometrio, los intramurales, y porque están hacia afuera, hacia la serosa, los subserosos, entonces al inicio suelen ser asintomáticos. Entonces, como ustedes se darán cuenta, la clínica de los subserosos y los intramurales al inicio es asintomática. Por eso acá está intramural y subseroso, al inicio son asintomáticos. Pero obviamente a medida que van creciendo aparece su clínica. Entonces cuando el intramural crece mucho, aparece la hemorragia uterina normal. El intramural también puede sangrar, pero su sangrado es de otro patrón, es del patrón hipermenorreico o menorrágico, o sea, lo que se conoce como hemorragia uterina normal masiva, lo que les dije, masiva, ¿ya? Luego, a medida que va creciendo, se palpan masas irregulares, o sea, el útero está todo irregular, con unas pelotas duras. Eso se palpa en los miomas intramurales grandes. Y si sigue creciendo, puede deformar la cavidad uterina. Y si deforma la cavidad uterina, puede generar infertilidad. Cuando deforma la cavidad uterina. ¿Ya? Muy bien. El mioma submucoso, cuando crece de tamaño, o en general con cualquier tamaño, porque eso no se ha visto que está relacionado, te puede dar infertilidad. Entonces, después del sangrado, el segundo de los signos más importantes del submucoso es la infertilidad. La infertilidad. Finalmente, el subseroso, cuando va aumentando de tamaño, lo que tiene es dolor. El principal signo del subseroso es el dolor. ¿Pero dolor de qué? Dolor pélvico, porque comprime las vísceras. Puede comprimir la vejiga, puede comprimir al recto, entonces da un dolor visceral tipo pesadez. Y en algunos casos se puede torsionar. Hay una torsión y hace un abdomen agudo por torsión. ¿Ya? Esa es la clínica resumida de los miomas. A mí me gusta siempre repasar, cuando estamos hablando de miomas, estos dibujos que ven acá, que son las arterias. ¿Ya? Entonces ustedes saben, la arteria uterina, que viene por acá, la arteria uterina, va a dar unas ramitas que están pegadas al epimetrio, que son las ramas arqueadas. Esas ramas arqueadas mandan estas radiales, están rectas, radiales, y estas radiales en el endometrio se vuelven arteriolas rectas y luego espirales. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque te das cuenta que las radiales son importantes porque cuando hay la regla, la menstruación, el miometrio se contrae y estruja estas radiales para controlar el sangrado. Entonces, nota que cuando un mioma intramural, este que estoy señalando acá, se agranda mucho, entonces esta radial ya no puede comprimirse bien. Entonces, cuando un mioma intramural crece mucho, lo voy a dibujar acá, crece mucho, entonces ya empieza a deformar a la arteria radial. Y cuando deforma la arteria radial, esta no puede contraerse y eso es lo que genera la hemorragia uterina normal del tipo masiva. En cambio, el submucoso, como siempre está acá en las arteriolas rectas y espirales finales, siempre va a generar sangrado desde el inicio abundante y con coágulos. El sangrado del submucoso es abundante y con coágulos. En cambio, el subseroso, como está acá afuera, lejos de las arqueadas, entonces no va a dar sangrado en ningún momento, simplemente da dolor. ¿Ya? Eso deben tener en cuenta. Muy bien. Entonces, esa es la clínica general de los leiomiomas. Sin embargo, la FIGO,
vénganse acá, la FIGO tiene una clasificación especial para los leiomiomas que es mucho más específica, ¿ya? Entonces la FIGO dice, si el mioma, como ves acá, está colgando dentro de la cavidad, ese es el tipo 0. El tipo 0 es el intracavitario, porque está colgando dentro de cavidad, ¿ya? Luego, si el mioma, o sea, es el submucoso, tipo 0 o intracavitario. Si está tocando con la mucosa, pero menos de la mitad del mioma está metido en el miometrio, se llama submucoso tipo 1. Menos del 50% está metido en el miometrio. En cambio, el tipo 2 es porque toca la submucosa, toca la mucosa, el endometrio es un submucoso, pero más de la mitad del tumor está metido. Entonces, cuando más del 50% del tumor está metido en el miometrio, es el submucoso tipo 2. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando el mioma está totalmente enterrado en el miometrio, es el tipo 4, el intramural. El intramural. ¿Ya? Cuando el mioma contacta con la serosa, como ves acá el 5, pero más de la mitad, correcto, está dentro del miometrio, cuando más de la mitad está dentro del miometrio, es el subseroso tipo 5, ¿ya? El mioma tipo 5. Cuando ves acá, contacta con la serosa y más de la mitad ya está fuera del miometrio, o sea, tiene menos del 50% dentro del miometrio, es el tipo 6. Cuando está colgando, pero hacia afuera, hacia la cavidad pélvica, cuando peduncula hacia afuera, es el tipo 7, el extrauterino, ¿correcto? O el pedunculado externo. Vamos a ponerle el pedunculado, pero hacia el exterior, ¿ya? Entonces ese es el tipo 7. Y finalmente, cuando el mioma está fuera de la irrigación de la arteria uterina, cuando no lo irriga la arteria uterina, sino lo irriga otra arteria porque está en otro lado, se conoce como el mioma parásito. Parásito. Porque no es rama de la uterina su arteria principal que le irriga. Es el mioma parásito. ¿Ya? Entonces, claramente ustedes han visto que los miomas submucosos se clasifican en submucoso 0, 1, 2. ¿Listo? Ahí está. Y el resto, los que no son submucosos, el resto se llaman other, O4, O5, O6, O7 y el O8. Los other. Y profe, ¿se salteó uno? Sí. El 3 está en el limbo. O sea, es submucoso y a la vez es intramural. Porque el número 3, como ves, es el que se conoce como mioma de contacto. Es el mioma de contacto. Significa que el mioma está en contacto con el endometrio, pero todo su tamaño está metido en el miometrio. Es el mioma de contacto. Muy bien. Entonces, esta clasificación sí es importante desde el punto de vista de la nomenclatura. Porque como yo les dije, cuando tú dices que la paciente tiene hemorragia uterina normal, correcto, ¿de qué tipo? L, significa que tiene un leiomioma, SM, leiomioma submucoso 1, o leiomioma submucoso 2. O otro caso puede ser hemorragia uterina normal del leiomioma other, otro, del tipo 7, del tipo 6. Entonces, esa es la nomenclatura y por eso es importante que recuerden eso. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos a ver cuál es la historia natural de estos miomas. ¿Por qué, profe? Porque estos miomas, vamos a poner acá un dibujito, estos miomas no duran para toda la vida. Entonces, supongamos que esta es una mujer de 20 años que ya pasó su periodo de madurez de la posmenarquia. Esta es una mujer de 40 años y esta es una mujer de 50 años. Perdón, vamos a poner así. De 50 años
y acá de 60. Entonces lo normal es que los miomas crezcan, se desarrollen, aumenten de tamaño y a medida que llega la menopausia desaparezcan. Esa es la vida normal de un mioma, ¿no es cierto? Entonces en este camino el mioma crece por estímulo hormonal y luego decrece porque simplemente ya no hay la hormona que lo requiere, ¿no? Que lo nutre. Pero ¿qué pasa si un mioma crece muy rápido, más rápido de lo que su irrigación puede darle? Entonces, cuando un mioma en su crecimiento degenera, entonces van a haber varios tipos de degeneraciones. Entonces, cuando una mujer joven tiene un mioma que va creciendo y por algún motivo se obstruye su arteria y se isquemiza, entonces ese mioma se vuelve tejido hialino. Se llama degeneración hialina. Es la degeneración típica de la mujer joven. Y ese quiste, esa degeneración hialina se licúa y queda un hueco. Se llama degeneración quística. Entonces, como estás viendo ahí, la degeneración hialina y la degeneración quística son las dos degeneraciones más frecuentes de la mujer en edad fértil. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si un leiomioma persiste por encima de la posmenopausia, correcto? Y ya no hay hormonas y se muere, pero se muere por necrosis. Entonces, cuando estos miomas persisten hasta la posmenopausia, la degeneración que ocurre en las posmenopáusicas de los miomas se llama degeneración calcificante. Porque el leiomioma queda como una piedra calcificada hasta el final de la vida de la mujer. Se llama degeneración calcificante. Eso ocurre en las posmenopáusicas, ¿ya? Entonces ya hemos visto degeneración hialina, la más frecuente, seguido de la quística en jóvenes y la degeneración o el mioma calcificante en las posmenopáusicas. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si una mujer en su periodo de vida fértil sale embarazada? Entonces, cuando una mujer sale embarazada, ¿qué pasa con sus hormonas? Estrógeno y progesterona. Se disparan, profesor. Correcto. ¿Y qué pasa con la irrigación de la arteria uterina? Se dispara, profesor. Hay mucha irrigación en el útero. Entonces, cuando una mujer tiene miomas y está gestando, los miomas reciben un boom de hormonas y un boom de irrigación. Y eso hace, en algunos casos, que ocurra la famosa degeneración roja o degeneración carnosa, que en algunos casos termina infartándose y hace una degeneración hemorrágica. ¿Está bien? Entonces la degeneración carnosa es porque crece muy grande, muy irrigado, muy vascularizado un mioma en la gestación. Y eso eventualmente puede necrosarse o puede romperse los vasos y hacer una hemorragia y luego necrosarse. Entonces se llama degeneración hemorrágica. Y obviamente por el tamaño eso va a generar un abdomen agudo. Entonces después de la apendicitis, el mioma es una causa muy frecuente de abdomen agudo en la segunda mitad de la gestación. ¿Por qué en la segunda mitad? Porque es donde hay más hormonas, más progesterona, más estrógeno y más irrigación. ¿Ya? Entonces esas son las degeneraciones: hialina, quística, calcificante y hemorrágica. Existe un grupo muy, muy reducido, muy raro, voy a poner acá, en posmenopáusicas que hacen la degeneración sarcomatosa. Menos del 1%, es más, menos del 0,5% hacen leiomiosarcoma, degeneración sarcomatosa de un mioma. Ese es raro. Y eso casi siempre se debe a componentes mutacionales cromosómicos. ¿Ya? Entonces, esas son las degeneraciones que ustedes van a esperar encontrar en los miomas de forma normal. ¿Bien? Ahora sí, vamos al diagnóstico. Con todo lo que dijo, profe, el diagnóstico, ¿cómo es? Según UpToDate y la FIGO, el diagnóstico puede ser tranquilamente clínico. No requiere imágenes.
el diagnóstico de los miomas tranquilamente puede hacerse por la clínica. Sin embargo, es indicación en todo sangrado uterino anormal hacer una ecografía transvaginal. Entonces, la ecografía transvaginal viene a ser la imagen de elección y la imagen definitiva para llegar al diagnóstico en la mayoría de miomas. Ya, en la mayoría de miomas. Lo que ustedes deben recordar acá es que la ecografía transvaginal tiene una variante que se llama la histerosonografía. La histerosonografía es una variante donde se le añade cloruro de sodio a la cavidad endometrial para aumentar la resolución del sonar de la ecografía. Entonces, como ustedes pueden ver acá, esto que están viendo acá arriba es una ecografía transvaginal común y silvestre. Yo veo acá el útero, acá veo un mioma, una lesión, ¿no?, redondeada, hipoecoica, homogénea, sin refuerzo posterior ni con eco, que me sugiere un tejido del mismo parénquima que el útero. Pero si yo le meto agüita, mira, le meto acá agüita a la cavidad endometrial, meto el transductor y consigo una mejor señal. Esto que están viendo acá es una histerosonografía. Y miren cómo se ve mucho más marcado acá la lesión, que acá no lo veía tan claro. Entonces, la histerosonografía me permite mayor calidad de la visión. Pero solo se remite, solo se necesita para los miomas submucosos. Porque lo que yo quiero con esa histerosonografía es ver cuán metido está en el miometrio, para ver si es un submucoso 0, si es un 1 o es un 2. Entonces yo uso la histerosonografía para clasificar al submucoso 0, 1, 2. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué hace eso? Porque según el tipo de submucoso es que procede el manejo quirúrgico, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es por ecografía, pero puede ser clínico y se requiere histerosonografía si quiero especificar la profundidad del submucoso. Bien, entonces vamos ahora al tratamiento. Vamos al tratamiento. Entonces yo les pregunto, si es que el 80% de mujeres del mundo tienen miomas y los miomas son del PALM, y por lo tanto requieren cirugía con manejo definitivo, no te vas a poner a operar al 80% de mujeres. Entonces, el manejo del mioma, a pesar de que lo definitivo es la histerectomía, no es la indicación principal. La gran mayoría de miomas simplemente se observan. Se observan. Nada más. Hay que ver que pase la vida, que avance la edad reproductiva y el mioma solito debe desaparecer o en el peor de los casos degenerar. ¿Listo? Ya. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuándo opero? ¿Cuándo y por qué opero? Ese es un dato crítico. ¿Cuándo y por qué opero? Entonces, se operan los miomas que generan sangrado, pero con anemia. No solo sangrado, sino un sangrado anemizante. Se operan. Se operan los miomas que traen problemas de fertilidad. Los miomas que se asocian a abortos se tienen que operar, los submucosos. Se operan los miomas que generan mucho dolor, Y finalmente se operan los miomas grandes, aquellos que son más de 10 centímetros. Aunque se puede cortar en un poco menos, pero la literatura normalmente dice que un mioma es muy grande cuando pasa los 10 a 12 centímetros. Ya se opera. Entonces, anemizantes, infertilidad, dolor severo y tamaño muy grande son criterios para la cirugía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de cirugía se realiza? Entonces, las cirugías que se realizan para los miomas son 1.
la cirugía guiada por histeroscopio, o endocavitaria. 2, la miomectomía, que preserve el útero. Y 3, la histerectomía total, que saca el útero. Perdón. ¿Ya? Entonces ustedes tienen 3 cirugías para manejar sus miomas. Entonces, ¿de qué depende cada cirugía? Vénganse para acá. Las resecciones por histeroscopía, que es local endocavitaria, se reservan para el submucoso 0, para el submucoso 1 y algunos submucosos 2 cuando son muy pequeños, menos de 3 centímetros. Entonces, histeroscopía para el submucoso 0, para el submucoso 1 y para los submucosos 2 muy pequeñitos, menos de 3 centímetros. Se saca por histeroscopio. ¿Está bien? Porque eso no es cruento, la paciente se recupera al toque, no hay comorbilidad, se van a su casa. Porque es por adentro, por la vagina, entras con el histeroscopio, útero y saca. El otro es si la mujer no tiene un mioma del tipo 0 o 1, sino tiene uno de tipo 2 grande, más de 3 centímetros, o tiene un tipo 3 o un tipo O, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ahí ya tienes que pensar en la miomectomía, si es que la mujer quiere salir embarazada, o en la histerectomía total, si es que la mujer ya no quiere salir embarazada. Pregunta de examen: la causa más frecuente de indicación para histerectomía total son los miomas. Entonces, ¿cuándo hacemos histerectomía total? Cuando la mujer ya no quiere tener hijitos y tiene múltiples miomas. La miomatosis múltiple es el criterio para la histerectomía. La miomatosis múltiple. ¿Ya? O cuando ya no quiere tener hijitos, ¿no es cierto? Y no es posible el abordaje por miomectomía o histeroscopía. ¿Listo? Muy bien. Ahora hay otra pregunta. Y profe, ¿qué pasa si no la puedo operar o no quiere ser operada, pero tiene criterios de cirugía? ¿Existe algún manejo médico del mioma? Sí, existe un manejo médico. Entonces, el manejo médico del mioma es con análogos o antagonistas de la GnRH y o con embolizaciones arteriales. ¿Correcto? Entonces, la goserelina, el leoprolide son análogos de la GnRH que se pueden dar en dosis constantes para silenciar el eje. Eso se llama castración química. Te doy GnRH no en pulsos, como vimos en fisio, sino te lo doy en dosis continua y eso hace que te apague el eje. Caen tus hormonas, tu progesterona y tu estrógeno, y eso hace que se achique tu mioma y la clínica mejora. ¿Ya? Y el otro es la embolización. Entonces, yo entro por la arteria y te meto alcohol puro o alguna sustancia que te embolice esta arteria. Entonces, si te embolizo la arteria del mioma, te embolizo esta arteria, ¿qué va a pasar con todo el mioma? Se necrosa, pero se va a necrosar. Entonces, la embolización vía catéter es otra forma de manejar sin llegar a la cirugía. ¿Correcto? Ese es el abordaje. Entonces, con eso está claro y explicado cómo se trata un mioma. Entonces, si nos vamos otra vez al Palm-Cohen, solo nos estaría faltando la M, que ya les dije, no nos interesa ahora porque son los cánceres y eso se va a ver en la sesión de cáncer. Y del Cohen habíamos ya explicado la C, la O, y dijimos que la E, la I y la N básicamente era para agrupar el resto. Entonces prácticamente ya hemos cubierto la explicación de todas las causas de H1, ¿ya?